Mira, Raymond, Carmen, todos los magallaneros, mira lo que me manda por aquí mi primo Oscar Lucero, lo cantó Oscar de León a Viviana en su programa. Oigan. El béisbol en Venezuela es bonito y placentero, pero es una gran deshonra sentirse magallanero. Golpe bajo. Golpe bajo. Bueno, amigos, de eso se trata, de pasarla bien, Para eso sirve la pelota. Bueno, 7:03 de la mañana, siempre es un gusto tener como nuestro invitado a Sergio Rodríguez Gelfestein, internacionalista, profesor universitario, fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Qué gusto nuevamente estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mira, Sergio, estoy muy seguro de que tu comentario va a ser interesante porque tengo en mis manos lo que escribiste recientemente y por allí sigues pasando por el papel que tendría la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a la hora de apuntar a la unificación de documentos y requisitos de viaje. Yo quisiera una primera consideración sobre ese aspecto que me parece interesante, porque yo digo, Sergio, oye, estamos en crisis mundial, en crisis pandémica, entonces la ciencia dice, estas vacunas son válidas, pero hay unos países que dicen, con esta vacuna no entras, entra solo con esta, por ponerte un ejemplo, ¿no? No sé si me estabas escuchando, Sergio. Sí, te estoy escuchando. Bueno, adelante. Una primera consideración sobre tu experiencia en la parte, digamos, de procedimientos. Bueno, Eduardo, te voy a decir que creo que nunca había estado tan nervioso para un viaje, porque ese tema de las planillas que hay que llenar, hay que usar QR, tal vez los muchachos jóvenes sea más fácil, pero a mí se me hacía un problema. Entonces tenías que llegar a un aeropuerto, conectarte, la conexión no funcionaba, y si no funcionaba, entonces el funcionario te paraba, póngase al lado hasta que pueda hacerlo, llenar una planilla que no sabías que tenías que llenar. Entonces, a todas las complicaciones que ya conocemos de migración, en algunos casos de aduana, ahora se suman las de salud. Entonces, yo hice este viaje a Perú y a México, entonces fueron, y por supuesto regresar a Venezuela. Cada país tiene sus normas particulares, sus planillas propias. En algunas exigen PCR, en otras no lo exigen, pero no lo sabes, etcétera. Es una situación de nervio permanente para saber si te van a dejar embarcar. Imagínate que tú planifiques un viaje de trabajo con días contados y a última hora no te dejen embarcar y toda la agenda que has preparado no sirve, se echa a perder. No solamente estamos hablando de los gastos, lo que te significa en gastos económicos, sino también en organización, en planificación, en la vinculación de personas y organizaciones que han participado de la organización de tu agenda. Entonces, yo proponía ahí que la CELAC, una de las primeras cosas que tiene que ponerse de acuerdo, por lo menos para América Latina y el Caribe, es unificar una planilla única. Esa planilla básicamente siempre cumple el mismo objetivo, que es el compromiso que hace el viajero de cumplir las normas de bioseguridad y ante cualquier situación que haya que podría indicar que hay un indicio de COVID-19, avisar a las autoridades para que se tomen las medidas adecuadas. Entonces, no entiendo por qué cada una tiene que ser distinta, por qué cada una tiene que ser más complicada, igual que el tema de las PCR, porque unos países la exigen, otros no la exigen, unos la exigen con 48 horas, otros la exigen con 72 horas, unos la exigen al entrar, otros la exigen al salir. En fin, es un infierno, porque además tú estás en la sala de espera y a veces ni siquiera sabes si te vas a poder embarcar o no. La verdad que este fue un viaje muy, muy angustioso. No sabes si viajas hasta que estás en el avión. Sí, ahí lo sabes. Sí. Y no sé si al final también vendrá un funcionario a última hora que te diga, mire, sálgase. Sálgase porque... Ahora. Entonces, sí, es muy complejo, sobre todo cuando se hacen viajes de trabajo. Claro. Porque tú sabes que los viajes de trabajo son viajes cortos, que tienes una agenda muy precisa y que no tienes la posibilidad de decir, dejémoslo para la semana próxima no vas a estar.
tiene de 8 a 10 una reunión, Sí. de 12 a 2 otra, de 3 a 5 otra, después una cena, etc. Cualquier cosa de esa que se altera todo. Entonces, Ahora, creo Sergio, que ¿sí? ¿qué te trajiste de Perú? Porque incluso describes el encuentro con, creo que con dos muchachos, dos guías turísticos de origen indígena, porque la situación se presenta muy convulsa para Pedro Castillo, ¿no? Sí, Eduardo, mira, o sea, es imposible no decirte que hay una situación de tensión en el ambiente, una situación de incertidumbre, de duda, de no saber qué va a pasar. La gente, yo siento que se ha ido acostumbrando a esta situación de incertidumbre, pero para mí yo lo sentí muy peligroso porque siento como que se están acumulando fuerzas de lado y lado. Hasta ahora los sectores que apoyan a Pedro Castillo no se han movilizado, sectores campesinos, indígenas con una gran tradición de lucha que no se han movilizado, pero tengo el temor de que ante la posibilidad de que Castillo sea lo que llaman en Perú vacado, sea destituido, cuando apenas no ha dado ninguna posibilidad ni siquiera de demostrar si es capaz o no es capaz de ejercer la presidencia, sino que es una razón política, digamos, tremendista, de caracterizar per se la situación. Mira, yo vi una cosa ahí en Lima que la relato en el artículo que yo era joven, cuando estaba en el Chile de Allende, pero yo vivía allá en Chile en esa época, y yo nunca vi una camioneta nueva, se ve que era una camioneta nueva pintada diciendo abajo Castillo y con unos parlantes llamando a derrocar a Castillo porque era comunista. O sea, la razón que daba el locutor era que el comunismo no le sirve a Perú, tenemos que sacar a Castillo. Caminando por una avenida principal de Lima. En las mañanas yo salgo a caminar y generalmente sintonizo, bueno, aquí en Caracas sintonizo tu programa, Eduardo, toda la mañana. Gracias. Pero si traté de sintonizar alguna radio y era, te digo, Eduardo, todas las radios, pero todas, absolutamente todas, eran programas de política diciendo que había que sacar a Castillo, que había que sacar a un ministro, que había que destituirlo. Uno no escuchaba, por ejemplo, que se estaba inaugurando un puente, una escuela, construyendo algo, un acuerdo de empresarios. No, era todo vinculado a la destitución de Castillo, a sacar a su gobierno. Y bueno, tuve que terminar escuchando boleros durante mi caminata. Ya. Pero hay una sensación de tensión muy, muy, muy fuerte que no la he sentido en otros países a pesar de las punas normales de la política. ¿Te parece que va a ser cuesta arriba para Castillo mantenerse en el poder? Sí, yo creo que, no lo sé, Eduardo, es otra cosa. A mí me cuesta mucho hacer digamos, tomar una decisión o dar una opinión definitiva, porque fíjate que hay sectores de la oposición que pareciera que están llegando a la sensatez. De hecho, en la primera solicitud que hizo el primer gabinete, dos partidos de la oposición le dieron el apoyo al gobierno para que tuviera continuidad. Entonces, pero es una situación permanente, Eduardo, es muy difícil gobernar así, estando pendiente de que el Parlamento va a destituir al gobierno o incluso al presidente. Es muy difícil trabajar bajo esa presión y lo que se siente en el ambiente es que gobierna el Parlamento, no el presidente. Entonces es un caso bastante insólito de gestión política y de modelo político en el país. Wow, bueno, y por supuesto, en la comunidad latinoamericana, donde debemos propender a generar una identidad y una pertenencia, estamos todos muy pendientes de lo que ocurra en Perú, como en cualquier otro país, ¿no? Sí, yo fíjate que quise poner el ejemplo de estos dos muchachos guías con los que hablé, porque lo que se transmite es de un odio de los peruanos contra los venezolanos y de todas esas acciones de
de todas esas acciones de odio y de persecución contra nuestros migrantes, nuestros compatriotas que están en Perú. Y sin embargo, yo estaba hasta miedoso de conversar con ellos, ¿no? Precisamente porque eso fue el primer día que llegué. Y sin embargo, la respuesta fue de consulta, de preocupación, de solidaridad y de establecer un paralelo entre lo que les pasa a ellos y lo que pasa aquí. Entonces también, por eso yo le pregunté, y lo digo ahí en el artículo, le pregunté a mi colega que me acompañaba, oye, ¿y a estos los habrán entrevistado, los habrán encuestado alguna vez? Porque, y claro, yo estoy hablando de la Pampa de la Quinua, estaba yo en el lugar donde se dio la batalla de Ayacucho. Estamos hablando de un pueblito de 1.000 habitantes, sí, que está a 37 kilómetros de Huamanga, que es la capital de Ayacucho. O sea, sí, en medio de la selva andina, en medio de una zona totalmente campesina, donde sí, el impacto de regresar al día siguiente a Lima fue muy fuerte, sí, Eduardo, muy fuerte. Bueno, Sergio, siempre es un gusto. Se agotó el tiempo, pero quedaremos pendientes para otros encuentros. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, agradecido. Sergio Rodríguez Helfestein, internacionalista y profesor universitario, fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. A la pausa.